Buenas tardes, seguidores de la Agencia Espacial. Bienvenidos a su programa El Espacio en Casa. Quien les habla, Eric Mesa, del Observatorio Astronómico de Moquegua. Bueno, en esta oportunidad les vamos a presentar una charla muy interesante sobre astroquímica, un universo molecular. Pero antes vamos a presentar a nuestro panelista, quien está aquí y nos va a acompañar como en el anterior programa, Luis Otiniano. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, disculpen, tenía el micrófono apagado. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Me alegra mucho acompañarnos nuevamente y estoy aquí para apoyar a Eric con las preguntas. Disfruten la charla de esta tarde. No, gracias Luis a ti por acompañarnos. De hecho, tu presencia es muy importante porque nos vas a ayudar a hacer algunas preguntas que se nos puedan escapar. Y desde ya al público le invitamos que por favor, cuando Heidi esté haciendo su charla, pueden enviar sus preguntas. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a Heidi, quien va a hacer esta charla desde Alemania. Imagínense, hay una diferencia de 7 horas, así que ella gentilmente está despierta hasta ahora y nos va a contar ahora sobre astroquímica. Y ella es doctora en astroquímica, así que tenemos que aprovechar este momento para hacerle todas las preguntas que se les ocurran. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar a Heidi. Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola Eric, hola a todo el mundo, ¿cómo estás? Bienvenida Heidi acá al programa El Espacio en Casa. Bueno Heidi, ya te hemos hecho acá una pequeña presentación, pero a ver, nos gustaría saber un poco más de ti. Tú eres colombiana, ¿cierto? Sí, soy colombiana de la ciudad de Bucaramanga. Uy, vamos a Colombia, la rica salsa. Pero bueno Heidi, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En dónde te encuentras en estos momentos y qué estás haciendo por allá? Bueno, yo, como sabes decir, soy astroquímica. Acabé de defender mi doctorado hace 2 meses de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil, y ahora estoy en la ciudad de Würzburg, Alemania, como investigador visitante, ahí en la espera de que todo esto se mejore para empezar el postdoc y, bueno, continuar en la investigación, que es lo que me apasiona. Wow, felicitaciones Heidi. Tú nos contabas que habías tenido bastante experiencia, ¿no? ¿Has sido química de formación? Sí, yo me formé como química en la Universidad Industrial de Santander, en mi ciudad, en Bucaramanga. De ahí pues me incursioné en la astronomía, me fui a hacer la maestría en astroquímica en la UFRJ, en la Universidad Federal de Río, y ahí también hice el doctorado. Solo que al mismo tiempo tuve periodos cortos de estadía durante el doctorado en Francia y en España. Y pues ahora estoy en Alemania. Heidi, felicitaciones por toda la experiencia que tienes. Bueno, Heidi, sin más preámbulos, te dejamos con la charla que nos has preparado gentilmente para todos los seguidores de la Agencia Espacial. Bueno, Heidi, te dejo. Gracias. Bueno, espero les guste. Entonces, la charla se llama Astroquímica, Universo Molecular, y entonces pues vamos a hablar sobre cómo se forman las moléculas y de dónde venimos realmente con las cuestiones químicas en el espacio. Entonces, la astronomía es una área bastante abrayente, se basa en varias disciplinas, entonces abarca estudios en matemática, en física, en química, en biología, para intentar explicar los fenómenos que tenemos fuera de nuestra Tierra. Al mismo tiempo, utiliza herramientas experimentales, teóricas y observacionales con el fin de poder dar herramientas y mejores explicaciones para los fenómenos que observamos. Entonces, pasando a la parte que es astroquímica, entonces es esa parte de la astronomía que estudia la composición química de la materia del universo. Y pues ella se divide en elementos y en moléculas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo forman los elementos. La formación de los elementos químicos, entonces, es lo que conocemos como nucleosíntesis estelar. Y realmente tiene 2 etapas fundamentales. Ese proceso de nucleosíntesis o de transformación de un elemento a otro es lo que produce o es la consecuencia de que las estrellas tengan ese brillo, que produzcan energía prácticamente inagotable. Entonces es un evento bastante eh, fuerte que solo puede ocurrir dentro de las estrellas y lo que le da vida a nuestro Sol. Entonces, todos estos aquí es un resumen de los elementos químicos que son conocidos actualmente. Realmente son 118,
de los cuales los primeros 94 son formados en las estrellas. De los siguientes entonces ya son elaborados aquí en los laboratorios. Más, no todos son formados por los mismos procesos. Entonces los elementos más simples son formados en una etapa que se llama nucleosíntesis quiescente o está envuelve o necesita las etapas tempranas de las estrellas, y en donde los procesos que son más comunes de ocurrir entonces son los conocidos como la cadena protón-protón, que es en donde elementos como el hidrógeno interactúan para formar helio como molécula final, como elemento final, perdón. El ciclo CNO, en donde, como su nombre lo indica, es un ciclo en donde donde formamos carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos secundarios, más permanecen en constante realimentación. Y procesos como triple alfa, en donde la formación del carbono es el elemento principal. Esos procesos entonces se forman en diferentes etapas y al mismo tiempo en franjas específicas de masa en las estrellas. La cadena protón-protón, por ejemplo, es el proceso característico de emisión de luz y transformación y proceso de energía que tienen las estrellas de baja masa o como estrellas como nuestro Sol, o estrellas que tienen menos masas que nuestro Sol. Así, la siguiente proceso de emisión de energía, que es el ciclo CNO, es más característico, precisa de un poco más de requisitos, entonces se necesita más masa y ahí participan las estrellas que tienen a partir de 2 masas solares para subiendo. Y procesos diferentes o alternos fuera de la secuencia principal, entonces ya pasan cuando las estrellas están un poquito más viejas, salen de su etapa joven, y entonces se conocen los procesos triple alfa y los procesos de captura de neutrones lentos. En ese proceso entonces formamos los elementos que son más pesados que el hierro. Entonces en las estrellas anteriores formamos elementos hasta el hierro, los primeros 26 elementos, y después formamos los otros 40 para formar los 96, 50, 70, se me olvidó sumar. Entonces son estrellas más evolucionadas, perdón, y envuelve estos dos procesos. Si vamos entonces ahora a la nucleosíntesis explosiva, que es la que nos forma entonces la otra parte, tenemos 26 elementos principales formados en las estrellas cuando están vivas, y los otros 50 elementos estarían reorganizados entre una parte en esas estrellas viejitas y otra en la parte muerte estelar. En esa parte de muerte estelar entonces formamos una gran cantidad de isótopos o de elementos variables que llegan hasta el uranio, por ejemplo, y en eso necesitamos entonces estrellas de alta masa con explosiones fuertes, y estaríamos envolviendo o teniendo participación de un proceso que se llama captura rápida de neutrones, y formamos una gran cantidad de isótopos estables e inestables de los elementos más pesados. Entonces, bueno, si vamos a hablar de esa formación de los primeros 96 elementos, 94 elementos, si esa es nuestra tabla periódica, entonces, bueno, ¿cómo es las abundancias de esos elementos en nuestro sistema solar o el medio interestelar, que es el medio entre las estrellas? Entonces, realmente la tabla periódica se modificaría para una cosa semejante a esto, en donde eso significa que realmente en el universo la abundancia relativa de los elementos estaría que hidrógeno es el elemento dominante, que sería más o menos el 91% de la abundancia de los elementos en el universo, es hidrógeno, seguido del helio, y ese 1% restante sería demás elementos que conocemos, en donde el oxígeno, el carbono y nitrógeno son los que más se encuentran, es la abundancia principal. Bueno, entonces eso que nos
porque es importante para nosotros. Entonces, si analizamos la composición química de nuestro cuerpo, entonces estaremos viendo que nosotros estamos formados principalmente por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, y un 3% que equivaldría a los otros elementos como el calcio en nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre y bueno, todo lo demás. Entonces, realmente nosotros somos química y eso significa que nosotros somos formados por las estrellas. Ahí es una imagen muy bonita, me encanta y Sí, bastante motivadora. porque somos hijos Pero de las ahora, estrellas, ¿no? exactamente, más solo que la charla se llama molecular, ¿no? Entonces, ¿y dónde están las moléculas? Vale, entonces, las moléculas son elementos ensamblados de una forma coherente con un propósito específico. Una molécula simple, por ejemplo, es la molécula del agua, que pues sin agua simplemente no existe vida, más al mismo tiempo existen moléculas muy complejas como nuestro ADN. Entonces, dependiendo del grado de complejidad, podemos ir de un extremo a otro y eso es lo que estudiamos en astroquímica, cómo podemos encajar esos elementos para entender cómo funcionan esas estructuras en ambientes tan extremos como es el espacio. Ahí, entonces, esta tabla muestra un ejemplo de las moléculas que han sido identificadas en el medio interestelar. Entonces, actualmente han sido detectadas más de 200 moléculas en el medio interestelar y alrededor de 60 o 70 en fuentes extragalácticas. Entonces, fuera de nuestra galaxia también podemos ver moléculas. Y eso significa que, wow, o sea, hay diferentes locales en donde la formación de esas estructuras es fundamental y tenemos que entender cómo es que se están encajando. Entonces, eh, para formar moléculas tenemos que analizar regiones específicas. En esta imagen hablamos de formación de moléculas conocidas o llamamos así como en los medios gaseosos, como medio interestelar, que es el medio producido por los vientos estelares y todo ese material que es eyectado de las estrellas que ya están viejas, que tienen mucho volumen, pero reducen su, su, equilibrio con masa y energía, entonces pierden muchísima masa al medio para poder mantener equilibrio hidrodinámico y todo ese material que sale enriquece el medio interestelar. Más también hay medios que son muy fríos y entonces estamos hablando que esas moléculas se forman en las superficies de los hielos y esos hielos son realmente, imaginen granos de polvo como en la playa y encima es una agregación de esas moléculas, se van juntando y pueden crecer y modificarse por muchos factores y eso se llama entonces formación molecular en fase condensada. Entonces, estas regiones, entonces podemos ver la complejidad molecular o las moléculas más robustas o más complejas las podemos encontrar en las regiones más nuevas o regiones en donde están naciendo estrellas o ¿sí? Regiones muy nuevas. Esa mancha negra ahí entonces es una nube molecular. Son oscuras así porque son regiones muy frías, entonces no emiten emisión en el óptico, solamente son visibles en infrarrojos y con energías más bajas. Más ahí es donde se forman las moléculas orgánicas complejas en la superficie de los hielos. Moléculas orgánicas complejas son aquellas moléculas que tienen más de 5 átomos en su estructura y pues pueden envolver heteroátomos, o sea, además del carbono y hidrógeno, tienen oxígeno, nitrógeno o cualquier otro elemento. Seguido de esos podemos ver también formaciones moleculares en regiones protoestelares. En la imagen podemos ver entonces es una protoestrella, una estrella que está en formación y ese disco alrededor sería lo que daría paso a la formación de sistemas solares. Entonces nuestra estrella se formó en un proceso similar a ese de la imagen y todo ese material fue procesado y enriquecido justamente con esa interacción entre el gas, el polvo y la radiación que lleva a la formación de muchas estructuras moleculares. Lo que vimos más para formación de moléculas en fase gaseosa o alrededor de estrellas, entonces
principalmente para estrellas más evolucionadas. Entonces, un ejemplo de las gigantes rojas, regiones del medio circunstelar. Entonces, en las explosiones de las nebulosas planetarias podemos ver entonces que en esas imágenes bonitas, toda esa región que envuelve el núcleo central, que es que es la estrella, que es la enana blanca, o puede ser una Wolf-Rayet también que perdió masa, más toda esa estructura externa, ese envoltorio, es una mezcla entre gas, granos, radiación, y también hace modificación de estructuras. Y por último, entonces tenemos medio interestelar, y todas esas también las podemos llevar para medios extragalácticos. Y disculpe que te interrumpa. Acá Ruth Victoria Rosas nos pregunta, ¿y qué es lo que determina el color exactamente de las estrellas? Vale, la verdad es que los colores que nosotros observamos son imágenes procesadas. Nuestro Sol realmente es blanco. Entonces, lo que pasa es que cuando atraviesa esa luz en nuestra atmósfera, la forma en la que se procesan los rayos de luz, hay unos colores que se favorecen más que otros, se llaman procesos de difracción de luz. Entonces, por eso vemos los tonos más amarillos para la luz del sol. Y en caso del cielo, pues tenemos colores más azulados. Estrellas que nosotros vemos blancas, ellas están emiten mucho más hacia el estado, o los colores azules, que son colores que tienen una frecuencia y una radiación mucho más fuerte que nuestro Sol, entonces por eso las vemos más claritas. Y las estrellas que están más frías las vemos más llegadas hacia el rojo. Entonces, ese es el espectro que tenemos sobre los colores de las estrellas. Pero realmente nuestro Sol no es amarillo, nuestro Sol es blanco. Entonces, también hay muchas cosas que el color es falso por los filtros y esas cosas. Una pregunta relacionada, y estas moléculas que rodean a las estrellas, ¿impactan en el color? Porque digamos, las nebulosas, bueno, también son representaciones artísticas, pero son representaciones artísticas de longitudes de onda, ¿no? O sea, de colores reales, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay un impacto? Pues la verdad es que, o sea, nuestro Sol, por ejemplo, la composición de él es mucho más rica en hidrógeno, entonces la cantidad de moléculas que él tiene, pues realmente es muy baja para eso. Cuando nosotros vemos objetos como las nebulosas planetarias, o hacemos mapeamiento de regiones moleculares, por ejemplo, y vemos en color, es porque utilizamos filtros en donde vemos una frecuencia específica o un elemento específico. Los colores es mucho más impactante, por ejemplo, a nivel cometario. Nosotros podemos diferenciar el material que está rico que constituye la cola del cometa, por ejemplo, que es rico en metano, porque tiene un color verde azulado característico de esa molécula. Pero en las estrellas es un poco más complicado, porque las estrellas no son ricas en un solo tipo de molécula. Entonces, dependiendo del filtro que tengamos, podemos ver diferentes transmisiones, y dependiendo de la región espectral que estemos viendo, también vemos un color diferente. Por ejemplo, las observaciones que tenemos del Sol en ultravioleta, por ejemplo, se ven verdes o se ven azules, ¿sí? Pero es dependiendo de los filtros que se utilizan para las observaciones. Realmente la estrella no tiene ese color. Entonces es más para colas de cometas, que ellas sí realmente son fundamentalmente constituidas por una especie molecular. ¿Ok? Entonces, ok, gracias. Vale, continúo entonces. Vale, entonces, ya sabemos, entonces vimos más o menos cómo se forman los elementos y cómo se constituyen las moléculas. Ahora, entonces, ¿cómo estudiamos las moléculas? O en mi trabajo, por ejemplo, ¿cómo las podemos estudiar? Entonces, como astrónomos, tenemos esas opciones. Entonces, para astroquímica, realmente
la primera no funciona. Y eso porque No. realmente no podemos ver en un telescopio una molécula. Realmente, actualmente con nuestra tecnología, ver una molécula realmente es muy complejo. Necesitamos microscopios muy poderosos para poder ver esas estructuras y bueno, en el espacio es peor aún, es más difícil. Más utilizamos las herramientas de infrarrojo y frecuencias de radiofrecuencias para identificar esas especies. ¿Por qué? Porque al igual que los seres humanos, las moléculas tienen unas frecuencias específicas, unas líneas específicas de emisión que constituyen su huella dactilar. Entonces, ellas también pueden ser identificadas de esa manera en el espacio. Ahí entonces nuestros instrumentos de identificación en astronomía observacional son los radiotelescopios. Tenemos radiotelescopios de plato único o single dish. Tenemos los Array, o es un agregado de moléculas, por Dios, de antenas que nos ayuda a aumentar la sensibilidad de la observación. Y para los rangos de frecuencias que no se pueden ver desde tierra, y para mejorar nuestra visión, podemos utilizar telescopios espaciales. Entonces, en tierra, estos es un ejemplo de los principales telescopios que utilizamos. El más común o el más conocido, pues por las imágenes maravillosas, pues son los telescopios de ALMA. Y bueno, la información que obtenemos a partir de ellos es impresionante y realmente ha dado muchísimos avances en astronomía y en el área de astroquímica. Disculpa que te interrumpa antes de que pases a la siguiente. Me gustaría que regreses a la anterior diapositiva, porque ahí se ve algo muy interesante, ¿no? No sé si nos podrías explicar por qué, por ejemplo, ALMA está a mucha altura, ¿no? Más o menos 5.000. ¿Qué ayuda que esté más alto o más bajo? Vale, bueno, para observar frecuencias de radiofrecuencias tenemos que tener en cuenta regiones en donde primero no tengamos interferencias con nuestros aparatos normales como teléfonos, como televisiones y esas cosas. Entonces utilizamos frecuencias específicas para observar. Más, además de eso, tenemos que tener en cuenta el medio ambiente. El agua, por ejemplo, es uno de los grandes obstáculos que tenemos para observar, porque todo el agua que está en nuestra atmósfera atrapa las señales que son muy débiles, entonces simplemente no podemos ver. Entonces, a mayor altura mejoramos nuestras condiciones atmosféricas, tenemos condiciones climáticas más secas, más estables que, por ejemplo, al nivel del mar. Y los locales en donde están ubicados esos telescopios también están bien lejos o idealmente están lejos de ciudades muy pobladas. Entonces son locales específicos, condiciones específicas que ayudan para que podamos tener la detección de señales muy débiles, porque necesitamos antenas muy grandes para detectar señales que son muy pequeñitas. Entonces tenemos que hacer un tratamiento, tenemos que hacer una ampliación de esa señal, un montón de cosas, quitar todas las posibilidades de ruido para por fin poder hacer una observación buena. Entonces, por eso es que es necesario antenas que estén altas para evitar esas contaminaciones y pues principalmente por la absorción del agua. Gracias, Heidi. Bueno, entonces, continuando, esta pues es como vemos entonces nuestros datos no vemos las moléculas realmente, más podemos tener filtros que nos muestran que alrededor de esos objetos cierta molécula es predominante. En este caso, entonces tenemos el dióxido de azufre, el formaldehído y el óxido nítrico alrededor de una estrella. Entonces es una emisión fuerte porque forma una estructura visible alrededor de la estrella. Entonces esa molécula está fuertemente formada alrededor de un objeto, y ese objeto es el que vemos en la imagen roja del lado derecho. Y entonces la imagen roja del lado derecho es observada por el Spitzer a nivel espacial,
y las imágenes que tenemos de las moléculas fueron tomadas por los radiotelescopios de ALMA. Entonces esa es nuestra forma de observar moléculas, de cómo son las fotos de las moléculas que nosotros tenemos. Y a nivel de espectroscopía, ese es mi trabajo. Yo trabajo específicamente con espectros, entonces yo no veo imágenes, yo no veo formas, yo solo veo líneas. Más esas líneas son exactamente esa huella digital que habíamos hablado antes, en donde cada una de esas moléculas emite una línea característica o un conjunto de líneas características. Entonces es un trabajo bastante fuerte, pero podemos obtener bastante información sobre cuáles son las moléculas que están presentes y tenemos una alta sensibilidad en ese tipo de estudios espectroscópicos. Ahí nuestra forma de identificar esas líneas es como, por ejemplo, haciendo ese tipo de análisis. Es un análisis matemático, donde utilizamos gaussianas, utilizamos herramientas de software y bueno, basadas en matemática para poder establecer cuál es la abundancia de esa línea y al mismo tiempo hacer catálogos que me muestran cuál es la identidad de esa molécula. Para eso entonces hacemos uso de estudios experimentales. Vemos, la observamos, tenemos una hipótesis de qué tipo de estructura es, más para poder identificarla vamos a experimentos en donde tengo la frecuencia identificada y puedo comprobar que lo que estoy viendo en A también está en B. En mi trabajo, por ejemplo, yo utilizo dos fuentes específicas. Trabajo en identificación de moléculas por espectroscopía, más también trabajo en estudio de cuál es la estabilidad de esas moléculas en otros ambientes. Entonces, para eso, en esta imagen les estoy mostrando una máquina que se puede utilizar para analizar hielos astrofísicos. En esa máquina, entonces enfriamos una muestra de alguna molécula X, cualquier una puede ser, en ese caso a temperaturas abajo de 200 grados centígrados, entonces muy frías. Le adicionamos radiación, puede ser, en este caso estaremos hablando de electrones, y miramos cómo esas moléculas al interactuar con esa radiación se desprenden de la superficie o son desorbidas, y entonces miramos cómo se estabilizan, cómo se fragmentan, si sobreviven o no sobreviven, y esa es la forma de estudiar esas estructuras en un ambiente simulado, como si estuviera en una región fría cerca de las estrellas. Sí, y aquí una preguntita. ¿Hasta Dime. qué límite todavía podemos simular el espacio? ¿Se podemos realmente simular las condiciones exactas o tenemos todavía un límite que no nos permite llegar a eso? La verdad, hace poco la Estación Espacial Internacional estaban haciendo el condensado de Bose-Einstein, entonces están llegando a simular las condiciones de cero absoluto y ver los fenómenos que se pueden obtener a nivel atómico en esas circunstancias. A nivel de altas energías, pues los trabajos de los grupos especializados en altas energías está haciendo o intentando entender cómo funciona el mundo el universo en esas franjas energéticas, pero realmente tenemos bastantes limitaciones porque esas condiciones no las podemos tener en tierra y las ideales no las podemos tener en tierra, y para hacerlas fuera en el espacio pues son muy costosas, son bastante complejas, los conocimientos que tenemos actualmente son muy limitados, tenemos experimentos muy sencillos, cuando realmente la complejidad que tenemos ahí afuera es mucho mayor. Entonces, realmente creo que el camino que tenemos por recorrer es bastante amplio, pero pues vamos con unas buenas expectativas. Correcto. Heidi, una consulta. ¿Tienes que corregir aquí por el efecto del movimiento relativo, por el efecto Doppler, que corre en las franjas? Eso es dependiendo de la región en la que estés observando. En mi caso, por ejemplo, como utilizo fuentes que son galácticas, que son muy cercanas a nuestro sistema solar, el efecto de Doppler, el corrimiento azul o rojo, es nada, o sea, no necesita corrección. Si vamos a observar moléculas como, por ejemplo, la emisión de hidrocarbonos policíclicos aromáticos, que es bastante frecuente en galaxias,
Entonces ahí tenemos que hacer la corrección por efecto Doppler. Ahí, dependiendo del redshift de la galaxia, ya pues las personas que trabajan en extragaláctica suman o restan, dependiendo del corrimiento, si está para lo azul o si está para el rojo, para poder hacer la identificación de las líneas. Pero en mi caso, como trabajo con estructuras galácticas, como nebulosas planetarias, no es necesario. Una consulta más. Vi que cuando este, las moléculas estaban... Disculpa, no estoy consiguiendo escucharte. Ajá. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí. Ok. Noté en una gráfica anterior que tenías localización de un tipo de moléculas en esa gráfica. O sea, cuando hiciste esa especie de zoom, se veían como píxeles. Mencionaste este tipo y este tipo estaba, digamos, aquí, ¿no? Entonces, siempre se encuentran así, digamos, las moléculas localizadas, de un tipo localizadas en una región, dentro de esa nube. No necesariamente. Por ejemplo, podemos ver el formaldehído, por ejemplo, tiene una estructura un poco más irregular y un poco más alargada comparada con el óxido nítrico. Entonces, eso muestra hacia dónde se estaría desplazando la molécula, cómo estaría se comportando en esa nube. Más moléculas como el metanol, por ejemplo, que son muy abundantes y son muy interesantes para estudiar, normalmente tienen estructuras mucho más irregulares, estiradas, y acompañan un poco más la morfología del objeto. O sea, no la estrella, sino del objeto, de la nube que estaría jets, o sea, un montón de estructuras que pueden estar conformando el objeto que estaríamos estudiando. Estas aquí entonces son estructuras que estamos viendo, son muy compactas, es porque como son las emisiones necesitan condiciones específicas por ejemplo, el azufre, él puede ser trazador de un tipo de fenómeno que es relativamente compacto, entonces por eso esas emisiones son más redonditas, más ¿cómo se diría eso? Sí, no tienen tantas dispersiones, son mucho más bien comportadas, a diferencia de otros. El metanol, por ejemplo, te lo puedes ver en cualquier lado, igual que el CO, lo puedes ver en una extensión enorme, en diferentes formas. Entonces, de aquí... no consigo escuchar. Okay. Te preguntaba si son especiales dentro de la nube, Sí. ¿no? De temperatura, presión, no sé. Sí, exactamente. Hay muchas moléculas que podemos utilizar como se llaman trazadores. Entonces eso significa que ellas tienen un comportamiento específico dependiendo de las condiciones físicas de la región. Entonces, la verdad se me están escapando muchas en este momento, más, por ejemplo, volviendo al metanol, el metanol es sensible para energías o temperaturas bajas, más al mismo tiempo también es para temperaturas muy altas. Entonces podemos ver concentraciones o imágenes de metanol bien concéntricas, mostrando unas temperaturas altísimas alrededor de discos o cosas que estén formándose, más al mismo tiempo podemos ver metanol en otra franja de temperaturas distribuida a lo largo de una nube. Entonces, esas características de morfología nos dan bastante información sobre cuáles son entonces temperatura, densidades, si tenemos choques, o sea, cambios bruscos de temperatura y presión en el objeto, y todo eso lo podemos ver a través de imágenes de emisión molecular. Gracias, me parece realmente alucinante. Bueno, entonces esa es la forma en la que identificamos las moléculas. Aquí podemos entonces también
sobre, podemos estudiar entonces cómo ellas se forman y cómo pueden ser procesadas esas complejidades moleculares en los hielos, simbolísticos. Entonces podemos trabajar en aceleradores de partículas, utilizar radiación bien para ver diferentes tipos de fenómenos. En mi caso, yo trabajo con rayos X, entonces voy para regiones bastante fuertes y así como se vienen con que no llega a altas energías, pero rayos. Ahí entonces, esos son los resultados que podemos observar. Entonces, yo trabajo con radiación síncrotron, observamos las características de las moléculas por medio de espectrometría de masas por tiempo de vuelo, en donde entonces vemos bastantes líneas, más esas líneas de una molécula y el tiempo que ella se demora en llegar al detector. Pero al mismo tiempo, en la imagen del lado derecho vemos donde puntos azules analizar por mapas semejantes a estos. Entonces, podemos extraer bastante información sobre los experimentos y eso es lo que nosotros aportamos para ver y intentar explicar cómo, a pesar de la radiación, a pesar de todos los ambientes tan extremos, las moléculas existen, se forman y es lo que tenemos. Y a partir de eso también entonces necesitamos la ayuda de los teóricos para analizar esa gran cantidad de datos que tenemos todo el tiempo y bueno, entonces realmente sin ellos no podemos existir. Entonces es un conjunto, es una coordinación realmente entre observación, entre experimentos y teoría que funciona de la mano para podernos llevar a hacer una ciencia muy bonita. Bueno, volviendo al tema entonces, si tenemos toda esa gran cantidad de estructuras, más si vemos, la mayoría de las moléculas que son conocidas tienen carbono y también hacen parte de nuestro común, de nuestro día a día. Entonces, una de las que más nos importa es la molécula del agua. La molécula del agua es detectada absurdamente, es muy abundante, podemos ver muchos objetos que tienen esa molécula. Y solo que, bueno, no necesariamente tienes agua líquida, entonces podemos verla en diferentes etapas, en diferentes ambientes, diferentes estructuras atmosféricas, ahora que pues, las personas de exoplanetas están estudiando eso. Y para nosotros también es bastante interesante, pues, porque es una molécula bien interesante para ver estructuras morfológicas de objetos y bueno, obviamente siempre estamos en pro de la búsqueda de nuestra identificación como seres humanos. Más moléculas como nuestro día a día también estaríamos hablando de el smog, el CO, el CO2, el acetileno, que hacen parte de lo que conocemos entonces como contaminación en nuestro ambiente y eso también lo podemos encontrar en el espacio. Son muy abundantes y a partir de... Sí, más. Entonces, no somos tan diferentes, o sea, tenemos mucho en común con lo que podemos ver en el espacio. También, pues, como he hablado varias veces, el metanol es bastante, es la molécula orgánica compleja más abundante, la podemos ver en muchas estructuras galácticas, entonces, de nuestra galaxia, y siendo parte entonces de esas regiones protoestelares, por ejemplo, en donde podrían dar paso a la formación de sistemas solares, es una molécula muy interesante. Más al mismo tiempo tenemos el etanol, que es bastante conocida por nosotros, en donde actualmente es ampliamente utilizada pues para la desinfección de las mancitas para el coronavirus y protegernos.
más que también nos hace la vida feliz. Entonces, realmente hacemos esas estructuras, están en nuestro día a día, están ahí todo el tiempo y solamente tenemos que entender ellas cómo se forman. Así vamos un poco más con complejidad estructural, podemos empezar a hablar de los ciclos. Tenemos aquí un ejemplo del benceno y el nitrobenceno, que el nitrobenceno o acabo de olvidar el nombre de la molécula. Un benceno con nitrógeno es una molécula más robusta que las anteriores, es más compleja, pues al mismo tiempo hace parte de estructuras muy conocidas con nosotros como la estructura inicial de la aspirina. Entonces, esos encajes, esas estructuras, esas moléculas, no podemos verlas como si fuesen aisladas. Ellas están todo el tiempo con nosotros. El amoníaco es bien interesante. Normalmente lo conocemos y está ligado para cosas bien simples como limpieza, desinfección, fertilizantes. Más al mismo tiempo, esa molécula es bastante interesante porque es de los precursores, de las estructuras básicas para poder formar cosas como aminoácidos, que es la glicina, por ejemplo, que ya fue identificada en un cometa, es el aminoácido más sencillo, pero que al mismo tiempo está en la lista de las cosas que hacen parte fundamental de la formación de la vida y de cómo nosotros podemos evolucionar para estructuras mucho más complejas, dependiendo de un ambiente que nos dé las condiciones específicas para ello. Entonces, al final de aquí, entonces lo que quería mostrarles es que la astroquímica realmente es una ciencia que es relativamente nueva, no tiene muchos años funcionando, y desde las primeras moléculas identificadas, pues las mejoras en la tecnología, las mejoras en instrumentación han llevado a un crecimiento total de la cantidad de esas moléculas identificadas. En los primeros 10 años, por ejemplo, en este artículo, muestran esta cantidad de moléculas identificadas, un aumento en la siguiente década, más es interesante ver que entre el 2000 y el 2015 la cantidad de estructuras moleculares identificadas a nivel tanto con complejas, isotópicas, con carga, sin carga, ha aumentado muchísimo. Entonces la tabla está desactualizada desde 2015 y ahora en 2020 tenemos tantas estructuras, tanta información que realmente tenemos un trabajo muy grande de aquí para el frente y necesitamos muchos científicos, muchas personas dispuestas a enamorarse de cosas como estas y continuar en la búsqueda, pues porque realmente lo que nos motiva es entender cómo nos formamos, cómo llegamos hasta aquí a nivel químico en la parte de astroquímica y ver cómo esos encajes, cómo esas moléculas, cómo esos elementos sobreviven, se transforman, evolucionan realmente de un estado de complejidad mínimo a un estado de complejidad máximo. Y pues bueno, pues eso es mi trabajo, eso es lo que se llama astroquímica y pues espero que les haya gustado la pequeña charla de astronomía o un universo molecular. Muchas gracias. Gracias, Heidi, de verdad. Fue muy interesante hacer un paseo astroquímico por el universo. Muchas moléculas. Hasta el momento, Heidi es una película en particular. Bueno, antes déjame, por favor, hacerle acordar a los seguidores que pueden hacer sus preguntas. Ya tengo anotadas algunas preguntas, pero pueden preguntar un poco más si desean, y acá las vamos a leer. Pero bueno, mientras hacen las preguntas, Heidi, una consulta. ¿Cuántas moléculas hasta ahora más o menos ya están detectadas? La verdad, detectamos por regiones. Entonces, en el medio interestelar, que es el medio que es entre las estrellas y es el que tendría como menos abundancia, por decirlo así, se han detectado más de 200, creo que va en 210, 215, una cosa así. Y en los cometas, por ejemplo, la complejidad molecular ha aumentado y ahí se han observado un montón también. Y si vamos para la parte extragaláctica, ya la cuenta ya va
a más de 60. Entonces, si hacemos un compendio, podemos ver que tenemos bastantes identificaciones. Y no entendemos muchas estructuras, no entendemos también por qué se favorecen unas y las otras no, porque algunas se forman en ambientes específicos, o sea, tenemos algunas que por ejemplo, un cierto agregación, un isómero, que es la forma en la como se encajan ellas, se favorece más en una región que en la otra, y más el otro isómero puede crecer y puede formar en dos regiones diferentes y ser visible. Entonces, hay muchas preguntas que todavía estamos intentando resolver, pero sí, ya sé más de 200 estructuras. Y bueno, y de esas preguntas interesantes, ¿cuál crees que es la que ahorita es de más interés, digamos, en el mundo? Bueno, eso es dependiendo de lo que te gusta y de lo que te apasiona, porque pues a nivel filosófico, por ejemplo, y decirlo así, la idea de entender cómo nos formamos, cuáles son nuestros orígenes químicos, cómo se formó nuestro sistema solar, por qué tenemos exactamente esa composición elemental, esa composición molecular, pues es una pregunta realmente fundamental y fantástica y necesita de muchos estudios. Pero si vamos un poco más simples, también podemos ver de la parte externa, sin necesidad de irnos a lo que lleva la vida, entonces cómo se forman ciclos, isómeros. Sí, entonces dependiendo de lo que te guste, tienes para dónde trabajar. Entonces, Claro, pero porque si hasta que queremos viajar, vamos a poder encontrar, bueno, ahora que está todo el espacio, podemos viajar al espacio, parece que podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Realmente, porque vinieron del espacio, realmente, ¿no? En realidad. Parece algo muy, muy simple, como tú dices, hay preguntas simples, pero que son para responder, son poco difíciles, ¿no? sí. Bueno, Luis, creo que tú tienes alguna pregunta, me parece. Sí, la verdad tengo algunas. Heidi, respondiendo al tema de la vida, ¿hay condiciones parecidas a las en el espacio, parecidas a las del planeta? O sea, de un planeta habitable. La verdad, hasta ahora cuando decimos planetas habitables o en la zona habitable, es porque la identificación de ese exoplaneta tiene posibilidad de agua líquida en la superficie, pero es la única señal que tenemos. Entonces, realmente otro planeta como planeta Tierra, realmente, con nuestras condiciones atmosféricas, no, no tenemos. Pero en esos volúmenes del espacio, o sea, no necesariamente un planeta. Hay condiciones, hay lugares con densidades apropiadas de agua, no sé. Bueno, la verdad es que para poder tener las condiciones de nuestro planeta tendremos que irnos para un objeto que sea como, o sea, que sea planetario, o por lo menos sea luna, o sea satélite, que sea así, porque, pero ya tendría, o sea, hay muchos factores que envuelven esa pregunta, porque la verdad es que nosotros no tenemos la sensibilidad para ver un planeta en sí. Es una de los ejemplos que yo doy con respecto a nuestro límite de visiones. Por ejemplo, ustedes están en Perú realmente y ustedes están hablando conmigo y yo estoy en Alemania, pero realmente si ustedes salieran a la ventana y miraran así hacia el frente, ustedes no podrían verme. Entonces, eso no significa que yo no exista, eso no, o sea, a nivel de información hay muchas cosas que desconocemos, muchos factores que pueden mudar la conformación de un planeta, de una luna, X cosas, ¿sí? Y entonces son preguntas que están en abierto, puede que existan, pero nuestro nivel de detección es muy bajo todavía, no podemos llegar a esas cosas tan minúsculas. Y bueno, lo único que decimos es eso, planetas que están en la zona habitable, es que tienen una radiación de la estrella de una manera suficiente y en el grado adecuado para que en ese planeta exista agua líquida en la superficie. Es nuestro único parámetro para decir que ese es un potencial candidato para que exista vida y tenga condiciones parecidas al planeta, más realmente no tenemos
más informaciones. Entonces, todo lo que pueda decir de ese tema es solo especulación. Heidi, gracias. Mira, acá quería hacerte una combinación de preguntas, porque es bien interesante, regresando un poco a esto de la sensibilidad. Acá, por ejemplo, Victoria Rosa nos pregunta, ¿qué telescopios son los más sensibles? Y por otro lado, Joel Serlun, disculpa si no lo pronuncio bien, dice, por ejemplo, ¿qué especificaciones, qué niveles de potencia mínima se detectan con estos radiotelescopios? Por ejemplo, ¿a qué frecuencias trabajas o qué en particulares? ¿O cuáles en particular, no? Vale, bueno, nosotros tenemos que jugar con sensibilidad y al mismo tiempo con poder de resolución. Entonces podemos tener los antenas como en ALMA, que son, aumentamos nuestra resolución, podemos ver detalles muy, muy, muy finos, y esos detalles muy finos nos dan, por ejemplo, esa imagen donde vimos la emisión molecular alrededor de una región compacta. Eso podemos verlo con ALMA. Entonces, una agrupación de antenas nos daría ese nivel de sensibilidad, más ese nivel de resolución, por ejemplo, y eso es más si necesitamos otro tipo de datos. Por ejemplo, lo que yo trabajo en espectroscopía, hay las observaciones con una antena de radio, por ejemplo, la que yo trabajo es en IRAM 30 metros, una antena que está en España, en Pico Veleta. Entonces no necesitamos de las otras antenas, solo necesitamos una. Y con esa única antena podemos podemos ver las emisiones moleculares en una determinada franja espectral. El rango que yo trabajo está entre los 80 y los 200 GHz, entonces en ese intervalo de frecuencias hay emisiones de moléculas complejas y otras que es bastante interesante. Entonces tenemos un nivel de sensibilidad al ver y poder diferenciar cada línea a qué pertenece. Más si nos vamos para una resolución muy grande, entonces estaríamos perdiendo información, más podemos ver otro tipo de estructuras. Entonces realmente necesitamos la colaboración tanto de antenas simples como arrays, conjuntos ¿Arreglos? de antenas, arreglos de antenas, para poder tener informaciones diferentes y comparar. Entonces es algo que es, ayuda, no excluye, sino necesitamos de las dos informaciones. O sea, multiinstrumental, podría decirse, ¿no? Que complementa a cada uno. Exactamente. Solo no se puede, sino que necesitamos también un conjunto de otros instrumentos. Hay una imagen que olvidé de poner en la presentación, que es muy interesante. Es dependiendo de la longitud de onda que estés viendo, de la frecuencia que estés observando, tú puedes tener mucha información sobre esa región, pero estás quitando la que está fuera de tu rango de observación. Entonces, puedes tener un elefante gigantesco en este lado, pero solamente estás viendo un punto. Entonces tú estás diciendo, no, yo no veo nada y no hay nada, pero realmente si ampliaras ese grado de observación, verías que tienes un elefante. Entonces es bien interesante ver, dependiendo de lo que tú quieras, cuál es tu propósito de estudio. Entonces vas para franjas específicas, y como les digo, para mi caso, lo que yo trabajo, yo necesitaría solo una antena para ver esa flor, como esa floresta, se dice en portugués, ese bosque de líneas. Es posible identificar con una sola antena, pero si quieres ver algo mucho más específico, una morfología mucho mejor detallada, te vas para un conjunto de antenas. Súper, Heidi. Muchas gracias, Luis. No sé si tienes alguna pregunta. Yo vi una pregunta del público que me pareció interesante. Preguntaron si te financia alguna empresa o cómo son los financiamientos de estas investigaciones. Está un poco lejos, pero me parece interesante.
No, la verdad está bien interesante porque la verdad, desde que me gradué de la universidad, he sido recibido pagos para estudiar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo ha sido becas, no es ninguna financiación de empresas, es financiación por entidades educativas. Entonces, la maestría, el doctorado y todo eso fue financiado por agencia de fomento o de auxilios para estudiar de Brasil. Y las salidas, los estudios, los tiempos que pasé en laboratorio en Francia o en España han sido otro tipo de becas por entidades académicas. Entonces, si estás interesado, las personas que están interesadas en entrar en la parte de ciencias, hay muchas agencias de fomento que están dispuestos a financiar personas que quieran estudiar, que quieran trabajar en la parte de investigación. Y pues obviamente lo único que tienes que hacer es dedicarte a hacer ciencia. Entonces es el único requisito, de que te guste, que te apasione y lo conviertas en tu trabajo. Entonces eso es, son agencias gubernamentales. Básicamente, la ciencia es más apoyada por el Estado, ¿cierto? La ciencia básica, entonces. Hay, sí, tuve la beca de maestría y doctorado por la CAPES y también tuve financiamiento por la Universidad de Grenoble y también recibí financiamiento pues por una agencia que trabaja en astronomía que se llama eh, ay, Dios, es que me olvidé. Más, hay muchas agencias que puedes buscar y la verdad es que una te lleva a la otra, o sea, es un engranaje. O sea, cuando tú sales estás en el pregrado, pues obviamente no conoces, estás muy nuevo en esas cosas, pero a medida que vas incursionando, todas esas oportunidades te van llegando, vas aprendiendo y vas teniendo las posibilidades de aplicar. Una de las cosas que me pasó en la vida y que fue muy bonita y fue bien interesante, que aún estaba en el pregrado, fue haber ido a México con una bolsa de una beca de verano en el Instituto de Radioastronomía Milimétrico en el INAOE. Y ellos promueven esas visitas de extranjeros para tener una experiencia en astronomía desde siempre. Y lo que necesitas es presentarte, o sea, los requisitos es que tengas ganas de aprender, que quieras ir, o sea, obviamente que te presentes no es garantizado que te acepten, pero al mismo tiempo es una oportunidad que vale la pena. Entonces, creo que muchas veces no tenemos información de dónde podemos encontrar esas agencias de financiación, esos enlaces que nos permitan incursionar en áreas como la astronomía, pero bueno, realmente hay y vale la pena y sin poner un peso, un dólar, un euro de tu bolsillo, un sol, financiadas Bueno, sí, por tu trabajo. claro, pero bueno, pero sí pones la parte más importante, ¿no? Que es la persona, porque ¿de qué nos sirve tener un carro si no tenemos conductor, por ejemplo? Sí, sí, claro. O sea, por eso les dije que, o sea, te consigues la financiación, pero realmente lo único que piden de ti es que trabajes y que te dediques. Y bueno, la verdad creo que pues se me nota en la cara que lo que yo hago, mi trabajo me apasiona, me gusta. Realmente yo me enamoré de la química y cuando supe que los elementos se formaban en las estrellas, ahí ya perdí la noción. O sea, realmente es un tema muy bonito, muy apasionante, que te puede llevar a muchas cosas, como te dije, o sea, vas desde preguntas muy filosóficas de cómo nos formamos en la vida hasta estructuras moleculares que son muy bonitas. A mí me encantan los ciclos, por ejemplo, entonces esa parte me apasiona. Pues viajar bastante con eso. De verdad. Bueno, ahora que tocaste el tema, de repente, no sé, podrías hacer una invitación, de repente hay ahí jóvenes, detrás de nosotros son niños o personas que estén interesadas y que de repente piensan que llegar al mundo astronómico es muy difícil, como a veces se piensa, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que estudia matemática
química, física o otras ingenierías pueden llegar a convertirse en astrónomos profesionales o tal vez, ¿por qué no, amateurs también, ¿no? Sí, claro. O sea, la verdad, como mostré en la presentación al inicio, astronomía es una ciencia multidisciplinar, entonces principalmente se basa en matemática, física, química y biología, pues, pero al mismo tiempo ingenierías que tengan conocimiento matemático y que tengan computación, o sea, simplemente que te guste la ciencia, que seas curioso, eso te abre la puerta para astronomía. Hay muchas posibilidades, hay muchas ramas. Yo soy astroquímica, pero puedes estudiar desde, no sé, altas energías, te vas para el óptico, estudias estrellas, estudias nebulosas planetarias, las personas que estudian pequeños cuerpos. Pero, Sí, o sea, hay un montón, o sea, puedes dedicarte a un montón de cosas o simplemente coger tu telescopio e irte para un lugar lindo como las montañas peruanas y observar el cielo y no sé, o sea, realmente... entonces, decías invitada a venir a nuestro telescopio que tenemos aquí en Moquegua para que puedas observar. Ay, muchísimas gracias, me va a encantar realmente. Cuando tenga la oportunidad, me encantaría. Bueno, lo extendemos a nuestros amigos de Bucaramanga, que bastantes están mandando saludos y están contentos con tu exposición, así que... Bueno, Heidi. Bueno, si hay alguna pregunta que se nos haya ido, por favor, acá Heidi ha dejado pues su correo electrónico, el contacto, como para que puedan preguntarle directamente. Y desde ya, bueno, quiero agradecerte, Heidi, por, bueno, haberte tomado el tiempo, de haber preparado esta interesante charla, de verdad muy motivadora también. Y bueno, gracias, de verdad. Algunas últimas palabras para los seguidores de la Agencia Espacial, por favor. Vale, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por escucharme y compartir un poquito de mi trabajo y de esto es algo que realmente me emociona y la verdad me gustaría pues, que se llevaran como frase final, una cosa así de realmente somos química, estamos formados de espacios, de estrellas. Entonces, si te gusta, si crees que puedes estudiar astronomía, si tienes ganas o de estudiar cualquier ciencia, realmente no necesitas solamente hacer astronomía. Hombre, aprovecha porque necesitamos muchísimos curiosos, muchísimas personas que estén interesadas en seguir en esto, que es un tema muy bonito y bueno, todos bienvenidos y si les puedo ayudar en alguna cosa, en alguna pregunta, pues mi contacto está ahí y será un placer poderme comunicar con ustedes. Ok, Heidi, muchas gracias y como dicen en alemán, danke, ¿no? Bueno, Dankeschön. espero que sea la primera vez y no sea la última, así que bueno, muchas Vale, gracias un y hasta la abrazo para próxima. todos. Gracias, Heidi. Un Bueno, placer. también aprovechamos para despedir aquí a nuestro amigo Luis, que nos ha acompañado. Y por cierto, queremos aprovechar para invitarlos porque la próxima vez lo tendremos a Luis aquí de expositor. Así que bueno, estén atentos a nuestras redes sociales, al Facebook, Twitter, que ya les estaremos comunicando la hora y el tema de las cosas muy interesantes que nos tiene que comentar Luis. Así que bueno, estamos hasta la próxima y cielos claros. Chao, chao.